Hoy vamos a hablar sobre cómo las computadoras representan, almacenan y operan con números. Eso significa que vamos a hablar de matemáticas. Pero no te preocupes, si sabes sumar y multiplicar vas a entender perfectamente este video. Anteriormente hablamos sobre cómo los transistores se utilizan para construir compuertas lógicas y cómo estas compuertas lógicas operan con los estados booleanos. También ya sabemos que en el álgebra booleana solamente existen dos estados, falso y verdadero. Si tenemos solamente dos estados, ¿cómo hacemos para operar con valores distintos a esos? Como ya vimos, en lugar de verdadero y falso, podemos llamar a estos estados 1 y 0. Y si queremos representar más valores que solo esos dos, lo único que hacemos es agregar más dígitos. Funciona exactamente igual que los números decimales que todos conocemos. Con los números decimales podemos representar 10 valores distintos, del 0 al 9. Y si queremos representar números más grandes, lo que debemos hacer es agregar más dígitos. Hacemos exactamente lo mismo con los números binarios. Tomemos por ejemplo un número cualquiera, por decir 263. ¿Qué realmente representan estos números? Bueno, significa que tenemos 2 centenas, 6 decenas y 3 unidades. Cada columna o posición tiene un multiplicador diferente, los cuales son 100, 10 y 1. Al realizar las multiplicaciones y al sumar todos los resultados tenemos 263. Cada multiplicador es 10 veces más grande que el que está a su derecha. Esto es porque cada columna o posición tiene 10 posibles dígitos para trabajar. Una vez que utilizamos todos los dígitos debemos agregar 1 a la siguiente columna o posición. En numeración binaria funciona exactamente igual, solo que ahora la base es 2 en lugar de 10. Esto es porque solamente existen dos dígitos en el sistema binario, 1 o 0. Por tanto, cada multiplicador es 2 veces más grande que el dígito de la derecha. Tomemos de ejemplo el número binario 1, 0, 1. Significa que tenemos 1 vez 4, 0 veces 2 y 1 vez 1. En lugar de 100, 10 y 1 tenemos 4, 2 y 1. Sumamos todos esos números y tenemos como resultado 5, que es el valor que representa este número binario pero en el sistema decimal. Para representar valores más grandes aún tenemos que utilizar muchos más dígitos binarios. Por ejemplo, el número binario que vemos en pantalla. Podemos convertirlo a decimal de la misma forma. Tenemos 1 vez 128, 0 veces 64, 1 vez 32, 1 vez 16, 0 veces 8, 1 vez 4, 1 vez 2 y 1 vez 1. Al sumar todo, el resultado es 183. Hacer sumas en el sistema binario tampoco es difícil. Repasemos la suma en el sistema decimal. Por ejemplo, 183 más 19. Primero sumamos las unidades, 3 más 9. El resultado es 12. Colocamos 2 y llevamos 1 a la columna de las decenas. Ahora sumamos 8 más 1, más el 1 que habíamos llevado, siendo el resultado 10. Entonces colocamos 0 y llevamos 1. Finalmente sumamos el 1 más el 1 que habíamos llevado, siendo el resultado 2. Entonces el total de la suma es 202. Ahora hagamos la misma suma pero en binario. Así como antes, empezamos en la columna de las unidades. Sumar 1 más 1 resulta en 2, pero recordemos que estamos en el sistema binario y no existe un símbolo para representar el 2. Entonces utilizamos el 1, 0 y colocamos el 0 debajo y llevamos el 1, justo como ocurre en el sistema decimal. 1 más 1 más el 1 que llevamos es igual a 3 o 1, 1 en binario. Entonces colocamos el 1 debajo y llevamos el 1 de nuevo y así sucesivamente. Terminamos con el número 11001010 que es igual a 202 en base 10. Cada uno de estos dígitos binarios es llamado bit. En este ejemplo utilizamos un número de 8 bits, siendo el valor más bajo 0 y el valor más alto 255, que sería cuando todos los bits están en 1. Contando desde el 0 nos da 256 valores diferentes. Para saber cuántos valores diferentes son posibles con un número binario, podemos hacer un cálculo sencillo, el cual consiste en tomar nuestra base, que es 2, y elevar a la potencia equivalente a la cantidad de dígitos del número, que en este caso es 8, siendo 2 elevado a la octava potencia, teniendo como resultado 256 valores diferentes. Pero 256 valores no son realmente mucho para trabajar. Esto significa que, por ejemplo, gráficos de 8 bits estaban limitados a 256 colores. 8 bits es un tamaño tan común en la computación que tiene su propio nombre, el cual es byte. Un byte son 8 bits. Y si por ejemplo tenés 10 bytes, esto es equivalente a tener 80 bits. Luego vienen los kilobytes, megabytes, gigabytes, que son los prefijos que representan a las diferentes escalas de datos. Así como un kilogramo equivale a 1000 gramos, un kilobyte equivale a 1000 bytes. Mega es 1.000.000 de bytes y giga son 1000 millones de bytes. Hoy en día es normal encontrar computadoras con 1 terabyte de capacidad, esos son 8 billones de unos y ceros.
Hoy en día también existen las computadoras de 32 y 64 bits. Esto significa que realizan sus cálculos en grupos de 32 y 64 bits respectivamente. El número más grande que se puede representar con 32 bits es un poquito más de 4.000 millones, que serían 32 unos en binario. Por esta razón, las fotos que sacamos con nuestros celulares se ven tan nítidas y detalladas, porque están compuestas de millones de colores, o sea, se procesan con gráficos de 32 bits. Pero nos estamos olvidando de algo, los números negativos. ¿Cómo los representamos? Lo que se hace es tomar el primer bit del número binario para representar el signo. El 1 representa el negativo y el 0 el positivo, y luego se utilizan los 31 bits restantes para representar el número. Esto nos da un rango aproximado de más o menos 2.000 millones. Aunque es un número bastante grande, no es lo suficiente para ciertas cosas. Por ejemplo, si quisiéramos contar la cantidad de personas que hay en el planeta, que son más de 7.000 millones, no nos alcanzaría. Para este caso podría utilizarse los números de 64 bits, cuyo valor más alto supera los 9 trillones. Además de los números enteros, positivos y negativos, la computadora debe ser capaz de manejar los números reales, es decir, los números con coma. Por ejemplo, 12,7, 3,12 o similares. Estos son los llamados números de coma flotante, porque en cierta forma la coma puede flotar. El estándar más utilizado es el IEEE 754, que les costaba llamarle Juanito. Esencialmente, este estándar es similar a la notación científica. Para representar un número real en notación científica, por ejemplo, 625,9, lo que se hace es desplazar la coma 2 lugares hacia la izquierda. De ahí viene el nombre de coma flotante. Al final, el número puede ser escrito como 6,259 por 10 al cuadrado. Los números importantes en este caso son la base y el exponente. Según el estándar, el primer bit se utiliza para representar el signo, positivo o negativo. Los siguientes 8 bits se utilizan para representar el exponente y los restantes 23 bits se utilizan para representar la base. Ok, hemos hablado mucho sobre los números. Pero ¿qué pasa con las letras? Necesitamos una forma de representar el texto. Lo que hacemos, en lugar de crear todo un nuevo sistema para representar las letras dentro de la computadora, sencillamente utilizamos números. La forma más sencilla podría ser numerar las letras. Por ejemplo, 1 para A, 2 para B, 3 para C y así sucesivamente. De hecho, Francis Bacon, un conocido escritor inglés, utilizaba secuencias de 5 bits para codificar las 26 letras del alfabeto inglés. Esto lo hacía para enviar mensajes secretos en la década de los 1600. Con 5 bits podemos almacenar 32 posibles valores, lo cual es suficiente para 26 letras, pero no alcanza para los signos de puntuación, dígitos, mayúsculas y minúsculas. Es aquí donde entra el ASCII o ASCII, que es el código americano de estándares para el intercambio de información. Es un código de 7 bits capaz de almacenar 128 valores diferentes. Con este rango se pueden codificar letras mayúsculas y minúsculas, dígitos del 0 al 9, símbolos especiales como por ejemplo la arroba y los signos de puntuación. Por ejemplo, la letra A minúscula es representada por el número 97, la A mayúscula por el 65, los 2 puntos por el 58 o el paréntesis cerrado por el 41. ASCII incluso tenía una sección de códigos especiales. Uno de ellos es el salto de línea. Cuando la computadora se encuentra con este código, sabe que tiene que bajar un renglón. Sin este código, especialmente en las computadoras más antiguas, la línea de texto continuaría literalmente fuera de la pantalla. ASCII fue un estándar pionero y a causa de esto fue ampliamente utilizado. Permitió que computadoras construidas por diferentes empresas puedan intercambiar información. A esto se le llama interoperabilidad. Sin embargo, ASCII tenía una limitación. Solamente fue diseñada para el idioma inglés. Afortunadamente en un byte existen 8 bits y no 7, y rápidamente esos números del 128 al 255 fueron utilizados para los caracteres nacionales. En los Estados Unidos se utilizaban estos espacios sobrantes para codificar signos matemáticos y símbolos especiales como por ejemplo el acento. Del otro lado, las computadoras rusas utilizaban esos mismos códigos para codificar caracteres cirílicos. Los griegos utilizaban esos códigos para codificar caracteres griegos, etc. Los caracteres nacionales funcionaban relativamente bien en la mayoría de los países. El problema era que, por ejemplo, si abrías un correo electrónico escrito en letón en una computadora turca, el resultado era completamente incomprensible. Ni hablar de los idiomas asiáticos como el chino, que tienen miles de caracteres. No hay forma de meter todo eso en 8 bits. Así, cada país inventó un código diferente, pero eran incompatibles entre sí. Los japoneses estaban tan acostumbrados a este problema que tenían una palabra especial para ello, mojibake, que significa texto revuelto. Así fue como nació Unicode.
o Unicode, un formato único para dominarlos a todos. Fue creado en 1992 para deshacerse de los códigos nacionales incompatibles y reemplazarlos por un sistema de códigos universal. La versión más común de Unicode utiliza 16 bits, lo que nos da 65.000 códigos diferentes, lo cual es suficiente para todos los idiomas jamás creados en la Tierra. Incluso hay espacio para los caracteres especiales como los emojis. De la misma forma en que ASCII define una estructura para codificar letras en formato de números binarios, otros formatos de archivos como los MP3 o los GIFs utilizan otro sistema de números binarios para codificar sonidos o colores de fotos o películas. A fin de cuentas, lo que ocurre debajo del capó no son más que larguísimas secuencias de bits. Los mensajes de texto, este video, las páginas web, incluso los sistemas operativos de las computadoras y los celulares no son más que larguísimas secuencias de ceros y unos. Ok, hasta aquí este video. En el próximo episodio vamos a ver cómo las computadoras manipulan estas largas secuencias de bits. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.